Tenemos un momento a que inicie, ya estamos grabando. De nuevo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su puntual asistencia. Listo, estamos grabando, perfecto, creo que todo está ahí en orden. Entonces la idea era para esta charla era justamente la de introducir el curso brevemente y también recordarles que el día de mañana ya inicia la correspondiente segunda actividad, pero que se denomina tarea uno. Esa actividad ya da inicio a la temática como tal del curso de electromagnetismo. La pretarea que se trabajó las 2 semanas que culminan corresponde a una actividad de diagnóstico, una actividad de presaberes, una actividad que espero que todos hayan trabajado. Si no, tienen plazo hasta mañana para realizar la pretarea. Debido a que hubo algunos inconvenientes, en cuanto a la codificación de las ecuaciones, me imagino que la mayoría se dio cuenta de ello, les habilité la opción de que solicitaran una nueva oportunidad para habilitarles un nuevo intento. Espero que todos lo sepan. Debido a esos inconvenientes iniciales, pues tenían la posibilidad de tener más intentos ya cuando se solucionó el problema. Era un problema netamente de la plataforma y de nuevo presento excusas por esos inconvenientes. Es algo que se nos salió de las manos, pero afortunadamente se solucionó. Bien, entonces yo creo que vamos a iniciar con esta charla. En este momento, pues creo que somos poquitos, pero de todas formas voy a habilitar algunos espacios para que ustedes puedan realizar las preguntas. Trataré de estar visualizando allí el chat y si no, durante esos espacios pueden realizar las preguntas, ya sea vía chat, trataré de responderlos todos o si no, habilitando su micrófono. Cualquier inconveniente técnico, por favor, me lo hacen saber. Trataré de nuevo de estar visualizando allí el chat para que por favor ustedes o también pueden levantar la mano. Vale, voy a desactivar entonces la cámara mientras para evitar de pronto cualquier problema de conexión. Correcto, entonces de nuevo, cualquier inconveniente, por favor, me lo reportan. Espero que me estén escuchando bien. Si de pronto hay alguna caída de conexión, me conectaré desde mi teléfono y se los haré saber a través del chat del Skype. Bueno, Enterado, muchas gracias. bueno, ustedes, esas cuestiones iniciales es necesario tenerlas presentes. En caso de que ocurra algún inconveniente, que deje el audio de aparecer, entonces me trataré de comunicar vía chat del Skype. Bueno, entonces aquí. Es un curso, el curso de electromagnetismo, que naturalmente está dentro del área de la física. En este curso principalmente se tratan los temas de la electrostática, que tiene que ver con las cargas eléctricas, la fuerza que ejercen entre cargas eléctricas, entre cuerpos cargados, y lo que se denomina el campo eléctrico, siendo el campo eléctrico una perturbación. Entonces vamos a ver, ustedes van a aprender sobre las interacciones y sobre las perturbaciones que cuerpos cargados ejercen o crean en el espacio que los rodea. En esta primera parte de la llamada electrostática son cargas que, como dice la palabra, estática se refiere a que no están en movimiento, pero no por ello implica que no tengan algún efecto en los cuerpos que están alrededor. Otra parte importante del electromagnetismo tiene que ver, y esto es algo ya más aplicado, con los circuitos eléctricos y la corriente eléctrica que corresponde ya a cargas que se mueven, que se desplazan. Pero para que ese desplazamiento sea útil, necesitamos que se desplacen por ciertos caminos y que en esos caminos encuentren algunas componentes, algunos objetos con los cuales interactuar y que nosotros podamos extraer algo de esa interacción, como así que pasen a través de un bombillo y mediante un proceso físico hagan que se genere luz. Por ejemplo, que pasen a través de un cuerpo y mediante ese proceso se genere calor. Entonces, en los países fríos, en las regiones frías, se utilizan algunos calentadores que funcionan así a través de la energía eléctrica, otros funcionan con gas, pero lo que nos interesa acá son ese tipo de dispositivos que utilizan cargas en movimiento que llamamos corriente para transformar esa energía y sacar algún provecho.
Entonces tenemos corriente de dos tipos, la llamada corriente directa y la llamada corriente alterna. La idea es que en este curso se entiendan esos dos conceptos. Y también tenemos la parte del magnetismo. Todos sabemos, o la gran mayoría sabemos qué es un imán, o hemos interactuado con algún imán y sabemos que se ejercen fuerzas que no son de contacto o fuerzas a distancia. Nosotros hemos visto la atracción que un imán ejerce sobre cuerpos metálicos cuando lo acercamos, no necesariamente cuando los estamos muy cerquita, a veces son interacciones de largo alcance, o colocamos un imán en la nevera, vemos que la fuerza se ejerce cuando ya el imán está en el aire, sentimos esa atracción. Inclusive yendo más allá, mucho más allá de una simple aplicación de colocar un imán en la nevera, utilizando fenómenos propios del magnetismo, se pueden crear motores, aplicaciones bastante utilizadas en diferentes ramas de la industria, del quehacer diario. Entonces es un curso que abarca fenómenos muy interesantes, fenómenos muy importantes. Es la parte introductoria, naturalmente, lo que se va a ver en el curso, pero esperamos que el entendimiento por lo menos de los fundamentos de esos conceptos queden ya cuando termine el curso y ya ustedes sean capaces, bueno, si yo necesito aprender más de cómo funciona un motor, entonces tengan los fundamentos básicos, o si necesito aprender ya a utilizar, o si voy a trabajar con circuitos eléctricos, ya voy a tener los fundamentos, o si voy a hacer un experimento casero, o si voy a trabajar con generadores de carga eléctrica, voy a tener también los conceptos. Hay una infinidad de aplicaciones que se pueden entender y que se pueden implementar con los conocimientos básicos que esperamos queden al finalizar el curso. Bien, entonces el electromagnetismo está dentro de la física, es una rama esencial de la física, fue principalmente desarrollado en el siglo XIX. Entonces, recordando que la física, como una de las áreas más importantes del conocimiento humano, es una ciencia que estudia la naturaleza, sus leyes fundamentales, lo que compone el universo, que es el espacio que habitamos, concepto de energía, concepto de materia, espacio-tiempo y las interacciones que hay entre los diferentes cuerpos. Cualquier par de cuerpos que hay en el universo tiene diferentes tipos de interacciones. La física trata de describir esos fenómenos. Y el lenguaje de la física son las matemáticas. Las matemáticas proporcionan las herramientas para tratar de describir dichos fenómenos, para hacerlo algo cuantificable. Yo puedo ver un fenómeno, una interacción, una fuerza, pero para tratar de describirla de una manera mucho más completa necesito cuantificarla. Entonces, ¿cuánto es la fuerza? Para saber si un cuerpo la puede resistir, para saber si yo puedo reproducir dicha fuerza. Esta disciplina, la física, tiene un componente tanto teórico como experimental, un componente práctico. El componente teórico es el que trata de describir las leyes del universo, pero ese componente teórico es básicamente, y valga la redundancia, algo teórico, algo que no sale o ya sea de una hoja o ya sea de un computador, en principio. Pero es esencial esa teoría para poner en práctica hipótesis respecto de las leyes. Entonces, están amarrados. Si no hay desarrollos teóricos, no va a haber práctica. La ingeniería, por ejemplo, la ingeniería ya es una rama mucho más aplicada, pero la ingeniería se nutre de esos conceptos físicos, o buena parte de las ingenierías se nutren del desarrollo teórico de los conceptos físicos. Entonces estamos en la física, es un curso de electromagnetismo, pero naturalmente vamos a hablar de física. Entonces voy a presentarles acá, recordarles los espacios del campus virtual de manera muy breve, simplemente para hacer hincapié en dónde es que nos vamos a mover. Nos vamos a mover en el campus virtual. Recuerden que ese campus tiene los tres entornos, ¿correcto? En el primero, en el de información inicial, es donde tenemos que estar yendo. ¿Por qué? Porque allí es que
aparece la agenda del curso. Recuerden que en esa agenda del curso es donde nosotros nos vamos a programar, donde vamos a ver las fechas, apertura y cierre de las unidades, las temáticas, los puntajes, los pesos de esas unidades. Entonces, es nuestra guía. Esa agenda del curso es nuestra guía para que nosotros no nos dejemos coger el tiempo. Teniendo en cuenta sus múltiples ocupaciones y que ustedes están viendo otros cursos, entonces es esencial que se programen. Aquí también encuentran informaciones como los foros del curso general y el foro de noticias. A medida que transcurre el curso, pues se irá alimentando este foro de noticias. Estas primeras semanas se trabaja en este foro general, pero ya cuando aparezcan las tareas, por ejemplo, a partir del lunes, principalmente la interacción se da a través de los foros de cada tarea. Entonces, vamos a conversar a partir del foro de la tarea 1, a partir del lunes. No se olviden, por favor, de la estructura de la agenda. Una estructura en la cual se habla de los pesos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que la pretarea, la actividad que culmina el día de mañana, tiene un peso de 25 puntos de los 500 totales. Cada una de las tres tareas, la primera de ellas que inicia el lunes, tiene un peso de 75 puntos. El componente práctico tiene un peso de 125 puntos y la actividad final. Hay una evaluación final, como ocurre en muchos cursos, una evaluación en la cual se pregunta sobre todos los temas del curso, ¿vale? Pero no es una actividad compleja. Las preguntas van a ser diseñadas teniendo en cuenta de que si se desarrollaron estas tareas, estas tres tareas, se va a poder resolver a la perfección esta actividad final. Pero se menciona desde ahorita esta actividad final para que ustedes lo sepan, para que ustedes la tengan en cuenta, por favor, para que se programen. Esa actividad es una actividad que va a estar habilitada los días 21 y 22 de mayo. En cualquier momento pueden ingresar y es semejante a la pretarea, tiene la misma estructura. Igual vamos a seguir hablando a lo largo del periodo de esta actividad final, pero es importante que desde ahora sepan que es fundamental porque tiene un peso de 125 puntos. Entonces es esencial que lo hagan, que se enfrenten. Igual se van a estar preparando ustedes para presentar esa actividad final, pero para que lo sepan desde ahora, es bien, bien importante, desde todo punto de vista que ustedes se enfrenten a esa actividad final. Son preguntas tipo Saber Pro. Entonces son muchas las ventajas que tiene el presentar dicha actividad. ¿Vale? Recuerden que en la agenda del curso aparecen fechas de inicio y de cierre y las fechas en las cuales se estipula se les debe entregar su retroalimentación, sus notas y las indicaciones de la revisión de cada una de las tareas. En el entorno de información inicial también se van a estar compartiendo para cada uno de los tutores, se van a estar compartiendo tanto la programación de los encuentros sincrónicos vía web conferencia, los horarios de atención de Skype. Esto en los próximos días yo lo actualizaré allí en el campus virtual. Bueno, no tenemos nosotros BitLearning. Y la cuestión de escenarios físicos. Esta parte aquí de componente práctico, vale la pena mencionarlo en este punto de la charla, ya que yo como director y como tutor no tengo mucho que decir en cuanto a la programación de la misma, ya que estas actividades son programadas por cada uno de los centros. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud correspondiente a la programación, a los horarios, a las fechas, deben realizarla con cada uno de los centros. Si de pronto a ustedes, como yo ya se los indiqué, si a ustedes no les aparece en el centro en el cual está inscrito, no les apareció oferta, es porque no se aperturó ahorita al inicio del periodo, pero muy probablemente se va a aperturar ahorita a finales del mes de marzo. Buenos días, René. Veo que me está escribiendo allí en el chat. Entonces, mientras termina allí de escribir, quienes no tengan en este momento oferta en su centro, muy probablemente es porque se vaya a abrir a finales del mes de marzo. De todas formas, lo más conveniente es que se comuniquen con su centro, con la persona encargada de los laboratorios.
Así deben consultar el líder de laboratorio o líder de componente práctico en cada uno de sus centros. Esta persona les va a decir específicamente sobre la programación y sobre las posibilidades que hayan de efectuar algún cambio, ¿vale? De todas formas, con cada uno de sus tutores, ustedes pueden realizar consultas, pero es más efectivo en estos momentos, sobre todo, hablar con cada uno de sus centros, identificar quién es el líder de laboratorio de cada uno de sus centros. ¿Vale? Veo que Sergio está escribiendo. Si quieren pueden habilitar el micrófono también. Tutor, una pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Tutor, lo que pasa es que pues yo ya habilité, ya me salieron los laboratorios para el mes de abril, pero pues yo no conozco a nadie, es más, ni sé dónde queda el sitio donde va a ser el laboratorio, pues tengo la dirección que aparece ahí, pero entonces, ¿cómo haría yo? Porque pues a mí me gusta mucho como adelantarme en todo lo que tenga que ver con la el alistamiento de las cosas. Yo he visto que habla ahí de tener una bata blanca, de tener elementos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para poder hablar pues con el tutor del laboratorio? Es más, como yo vi que usted está en Boca, yo pensé que pues, usted podía haber sido la persona que lo va a coordinar. Entonces, ¿qué nos recomienda ahí? Ok, en cuanto a esa parte, yo creo que lo más conveniente es revisar, no sé qué fecha tenga usted para inicio, porque yo no soy el que voy a dictar los laboratorios de electromagnetismo. Yo me voy a encargar de la preparación de las guías, de indicarle a los tutores, pero yo voy a estar realizando, son laboratorios de física general. Fue una cuestión allí de logística. Lo Ah, más conveniente es que hable con si son de electromagnetismo y si está en esta zona de por acá, yo creo que le va a tocar en Palmira, que va a ser con la profesora Lisette Torres. Entonces ya la profesora se va a comunicar con ustedes y ya le debe consultar a ella en cuanto pues a las normas. esperamos a que ella se comunique con nosotros. Sí, den una espera, yo estuve revisando y por lo menos esta semana no van a iniciar los laboratorios. Yo creo que es a partir del mes de marzo que van a iniciar los laboratorios de electromagnetismo. De Sí, igual manera, entonces, en esta tutor, semana les voy a estar compartiendo más información, porque falta acomodar algunas cositas en cuanto a eso. Es que como estamos retornando a la presencialidad, entonces se están retomando todos esos procesos. Por lo tanto, en este momento, los directores y tutores estamos haciendo reuniones justamente para realizar un cronograma para que todo sea muy organizado. Entonces, les pido por favor una esperita esta semana que ya les estaremos compartiendo todas esas indicaciones. ¿Vale? También depende del tipo de laboratorio que se haga, se van a necesitar ciertas protecciones, por ejemplo, los laboratorios de química van a necesitar más protección. Entonces, depende del laboratorio. Esta semana se les va a estar compartiendo justamente más indicaciones. Cada tutor también se debe comunicar con sus estudiantes. Por ejemplo, ustedes son de mi curso de electromagnetismo, pero ustedes, su componente práctico va a ser con los diferentes tutores. ¿Correcto? muchas gracias. Permítame acá. Bueno, permítame acá, leo lo que dice Sergio. Lo mejor es que se comuniquen con secretaría para ubicar el líder de momento. Y si no lo encuentran, por favor me escriben un correo y yo trato entonces de buscarlo porque son diferentes centros. Cada centro normalmente tiene su líder de laboratorio. De entrada pueden consultar con la secretaría a ver si les puede redireccionar. Los laboratorios solo se pueden hacer en el centro donde se está matriculado. Creo que sí. Creo que sí por cuestiones de desplazamiento, pero si no, deben comunicarse para ver si los pueden reprogramar, ¿vale? Esta semana también se les estará dando indicaciones al respecto. No sé en este momento a ustedes en su plataforma como estudiantes cómo les está apareciendo la posibilidad de inscribirse. En su perfil como estudiantes no sé cómo les está apareciendo si le da la opción a ustedes
de inscribirse en cualquier lado. Creo que no, porque cada centro justamente separa sus espacios dependiendo de los estudiantes, para que un estudiante de una zona de pronto no le vaya a quitar el cupo a un estudiante de otra zona, justamente, o de un centro no le vaya a quitar el cupo a un estudiante de otro centro. Creo que por eso se realizó esa organización así. Entonces, de pronto allí sea un poquito más complejo en caso de que los cupos ya estén todos utilizados. Sergio levantó la mano. Buenos días, tutor. Buenos días. Tutor, no, lo que pasa es que ahí en la plataforma del campus, sí, ya Sí, aparece para inscribir esto, para uno registrarse en la práctica de laboratorio y eso, ajá, pero bueno, pongo un ejemplo, o sea, hablo por mí. Yo soy del CEAS de acá de la ciudad de Cúcuta, pero pues me sí, aparece para hacer esto, inscripción para el CEA de Bucaramanga. O sea, yo no sé, yo le dije a un compañero que parecía ilógico y si hubo un compañero que es de acá de Cúcuta y se inscribió para ir al CEA de Bucaramanga. O sea, yo dije, pero es que es como ilógico que usted se vaya a desplazar desde acá hasta Bucaramanga teniendo su CEA acá. sí, Eh, claro, claro. Lo entiendo completamente. Son esos casos en los que les digo que no se aperturó ahorita al inicio de periodo, pero por ejemplo, allá en Cúcuta se va a aperturar ahorita a finales de marzo. ¿Vale? Una cuestión logística, no se apertura ahorita al inicio, pero sí se va a aperturar y va a haber tiempo de que se realicen las prácticas durante el periodo, para que por favor no se preocupen por esa parte, para que no piensen que de pronto se va a perder los puntos correspondientes a componente práctico, no, se les va a aperturar, ¿vale? Eso va a pasar. Entonces, por favor no se preocupen, deben estar de todas formas pendiente para esas fechas, pero si no aparecen en este momento es porque ya está previsto que aperturen ahorita a finales de marzo. ¿Vale? Solamente es que se van a correr un poquito las fechas, pero recuerden que el componente práctico está, permítanme, me vuelvo acá, dice que abre el 21 de febrero y finaliza el 15 de mayo. Entonces, durante todo ese periodo se puede trabajar el componente práctico. Es por eso justamente que nos da un compás, nos da la posibilidad de trabajar el componente práctico entre el 21 de febrero y el 15 de mayo. Por ejemplo, los que iniciaron ahora, no creo que vayan más allá de abril. Componente práctico van a terminarlo ahorita en un mes aproximadamente, se va a terminar. Un mes o un mes larguito se va a terminar ya el componente práctico. Entonces, solución va a haber para todos. Por favor, no se preocupen y se les va a estar informando. ¿Sí? Gracias allí por la paciencia. De todas formas, cualquier inquietud, por favor escriben. Pero sí es importante que ustedes, y también para cuando vayan a realizar su práctica, ustedes deben tener la información de quién es la persona encargada de los laboratorios como tal en cada uno de sus centros, porque esas personas en cuestiones de logística, esa persona es la que va a estar allí atendiéndolos. En el entorno de aprendizaje es donde están tanto los foros como los referentes bibliográficos. Entonces, en cuanto a la bibliografía, en cuanto a los libros que se necesitan, bueno, esos libros están en la biblioteca de la universidad y tal como está en el sílabus del curso o aquí mismo en estos espacios, para cada una de las, para cada una de los temas de cada una de las actividades, se les va a indicar una bibliografía y ciertas páginas de un libro. Entonces no es necesario que se lean un libro completo si estamos hablando, por ejemplo, de voltaje eléctrico. No, allí se les va a indicar campo eléctrico o voltaje eléctrico o circuitos eléctricos, léase tales páginas de tal bibliografía y ahí está el enlace para que ustedes accedan a ella. Entonces, como mínimo, lo que se recomienda es que lean esas bibliografías. Naturalmente, no estamos amarrados a estudiar solo de cierta forma, no todos estudiamos de cierta forma, no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, eso es lo que se recomienda. La biblioteca de la universidad, la biblioteca virtual, provee todos esos componentes bibliográficos, todas esas lecturas, pero si a ustedes les gusta más estudiar viendo tutoriales, viendo videos,
estudiando cualquier hobbies, estudiando cualquier tipo de estrategia, utilizando cualquier tipo de estrategia, pueden utilizarla. Lo importante es que se desarrollen los temas y que sepan qué es lo que se consulta allí, ya que las tareas fueron diseñadas basadas en lo que propone el curso, pero ustedes pueden estudiar siempre guiándose por lo que se está dictando, lo que se pide, pero ustedes pueden estudiar a su manera. De todas formas, lo que se recomienda es lo que está aquí en estos espacios, ¿vale? Es lo mínimo que se recomienda. Ustedes se pueden ayudar, además también con los ejemplos desarrollados en los IPAs con sus tutores, en los videos que los tutores también les puedan compartir. Información es la que van a tener y la que se puede conseguir. Estamos en la era de la información, entonces información es la que tenemos. Ya no solamente tenemos los libros para estudiar. Y si necesitamos de pronto recordar integración por partes, nos podemos ir a buscar un video de integración por partes, específicamente ello, y vamos a recordar rápidamente. O si necesitamos repasar de pronto inducción electromagnética, podemos ir a buscar un video o podemos repasar estos referentes bibliográficos, ya que todo está muy puntual, ¿vale? Los temas de este curso son muy densos, lo que trata de abarcar este curso es muy denso, el electromagnetismo es gigantesco, como cualquier área de la física es gigantesca. El electromagnetismo es gigantesco, por eso se trata aquí al indicarle los temas es que ustedes se enfoquen en estas bases mínimas para que puedan salir adelante en el curso, ¿vale? Entonces ahí están los referentes bibliográficos, lo mínimo que se debe estudiar. En el entorno de evaluación es donde se deben entregar las actividades. Es estándar, como ustedes ya han trabajado los demás cursos. Entonces, en ese entorno de evaluación está la pretarea, que espero ya todos la hayan realizado, y aquí están cada una de las demás tareas. ¿Vale? La tarea 1 es la que inicia a partir del lunes a las 0 horas, o sea que mañana es el último día de la pretarea. Y aquí aparece el componente práctico. Esta parte aún nos falta definir cómo ustedes van a entregar. Entonces aquí un poquito de paciencia, por favor. Cómo ustedes van a entregar sus informes de laboratorio. La evaluación final, fundamental. Aquí también aparece porque así como ustedes accedieron a la pretarea desde este entorno de evaluación inicial, perdón, a partir de este entorno de evaluación, ustedes pudieron acceder a la pretarea, también lo van a hacer para la POC o la evaluación final. De la misma forma, es un cuestionario con preguntas, diferentes tipos de preguntas, selección múltiple, análisis de relaciones, ese tipo de preguntas que uno se encuentra en la pretarea también se las puede encontrar acá. Lo que pasa es que la temática ya va a ser dependiendo de todos los temas que ustedes vieron en el curso y serán más preguntas, ¿vale? Pero se les va a brindar también más tiempo para la solución de la misma y ya ustedes van a tener todo lo que aprendieron durante el curso. En la pretarea, ya cuando ustedes visualizaron el cuestionario, estaba todo corregido, y estaban bien codificadas las ecuaciones. Entonces ustedes se encontraron preguntas de temáticas que ustedes ya debieron haber visto. Naturalmente, no todos recordamos todo lo que hemos estudiado, es normal. Muchas veces es por no utilizar durante un tiempo una herramienta, a veces demora un poquito en reaprenderla. Entonces, esa actividad final sirve para que ustedes sepan cómo están en los temas que se necesitan para comenzar a trabajar el curso. Si lo resolvieron todo perfecto, bien, está bien, se puede continuar. Si no, si de pronto tuvieron algunas dificultades, entonces ya saben ustedes más o menos qué es lo que deben repasar. Por ejemplo, aquí, una pregunta de esa pretaria me hablaba de una capacidad de la batería de un teléfono celular. Esta es una unidad, ¿vale? Miliamperio hora, es una unidad de la capacidad de esa batería. Y me pide encontrar la cifra equivalente, ¿vale? Aquí no tenemos que saber qué es un miliamperio hora, si de pronto no lo sabemos, porque no sabemos qué es un amperio, en principio no sabemos qué es un amperio. Pero aquí simplemente lo que me estaban hablando era de una conversión de unidades. Entonces aquí me dicen que tenemos 5000 miliamperio hora.
Miren que en esta unidad me aparece el prefijo M, el prefijo mili, y me piden transformar esto a amperios hora. Entonces, sin siquiera saber qué significa esa unidad, con esta unidad es que tenemos que trabajar. Entonces, tenemos que recurrir a los factores de conversión, ¿cierto? Entonces, yo necesito saber un miliamperio a cuántos amperios hora corresponde. Entonces, el mili significa, hagámoslo así mejor, que yo necesito 1000 para un amperio hora. O sea que 1000, esta unidad es un amperio hora. Yo lo puedo tener de esta forma o yo lo puedo tener de esta forma. Esto puede ser muy básico para algunos, pero de pronto otros de ustedes no lo recuerdan de una forma tan clara. Aquí es miliamperio hora. Bien, entonces, factor de conversión. ¿Y por qué se hace hincapié en ello? Porque se va a utilizar bastante en el electromagnetismo, ya que como es un área nueva de la física, ya no es mecánica, ya no es termodinámica, ya vamos a hablar de elementos eléctricos y magnéticos. Entonces se van introduciendo a medida que cada tema vaya siendo estudiado, se van a introducir nuevas unidades, entonces se van a introducir, bueno, se sigue trabajando los newtons, pero se van a introducir los newtons sobre coulombio, se van a introducir los faradios, se van a introducir los teslas, un conjunto de nuevas unidades, pero la esencia en este ejercicio es la de hacer una conversión. Entonces tenemos estas dos maneras de factor de conversión. Ahora, como yo necesito que se me desaparezca, porque yo necesito que la respuesta me quede en amperio horas, yo necesito que se me desaparezcan estos miliamperio hora. Entonces, para yo desaparecerlos, entre comillas, tengo que cancelarlo. Entonces, lo que yo hago en este caso es multiplicar estos 5000 miliamperio hora, busco cuál de estas dos opciones me sirve para yo cancelar miliamperio hora. Entonces, si yo escribo esta segunda opción, 1 amperio hora, 1000 miliamperio hora, ¿vale? Tomé esa segunda opción. Observo que se me van a cancelar estas dos unidades y la respuesta me va a quedar en la unidad de arriba. Entonces la respuesta me va a quedar 5000 sobre 1000. ¿Vale? Al hacer una multiplicación de un entero por un fraccionario, y la unidad que me quedó es la de amperio hora. Esta división es sencilla, se cancelan los ceros acá, me queda 5 sobre 1, que es igual a 5. 5 amperios hora. Vale para amperios hora, vale para metros, vale para centímetros, vale para kilogramos, vale para newtons, vale para cualquier unidad de cualquier cantidad física. Entonces ya en la pretarea se está recordando, vamos a necesitar conversión de unidades. También porque diferentes cantidades del electromagnetismo, algunas necesita uno hablar necesariamente de, por ejemplo, microcoulombios, la unidad de la carga eléctrica, pero una unidad muy pequeñita. Mientras que si hablar de campos eléctricos, uno va a hablar de teslas o de Gauss. Son unidades que tienen diferente dimensión o diferente orden de magnitud. Por ello, los prefijos son esenciales. Por ello, también trabajar con la notación científica va a ser esencial. Esos temitas son los que se deben ir repasando ahorita al comienzo de esta tarea inicial. Perdón acá. Otro enunciado tipo que aparecía en las preguntas de la pretarea hacía recordar la segunda ley de Newton, la que relaciona la fuerza resultante sobre un cuerpo con la aceleración que experimenta el mismo, y también con una capacidad propia del cuerpo que es la masa. En este ejercicio que me están dando y que me están preguntando, recuerden que en estos ejercicios de física hay que identificar varias cosas. Primero, ¿qué me están preguntando? Segundo, ¿qué datos me dan? Y tercero, ¿cuáles son las ecuaciones que yo tengo? Eso es una de las estrategias que más se utiliza para resolver problemas de física.
¿Qué me piden? En este caso, calcular la aceleración. Acá selecciono la pluma. Bien, entonces identifico ya que esta es la incógnita, me están pidiendo la aceleración. Ahora bien, ¿qué datos me están brindando? Me hablan de la fuerza y me hablan de la masa, ¿vale? Entonces, cada persona tiene su estrategia. Una de ellas es, por ejemplo, me están pidiendo la aceleración. ¿Y qué datos me están brindando? Me están brindando la fuerza, 35. Siempre es conveniente ir escribiendo las unidades y preferiblemente, por favor, trabajar en el sistema internacional de unidades. O sea, donde las longitudes se miden en metros, el tiempo en segundo, eh, la masa se mide en kilogramos, por ejemplo, las unidades del sistema internacional, las que más utilizamos. Entonces aquí tenemos la fuerza en newtons y la masa, miren que aquí me la están dando en kilogramos. Entonces utilizamos el símbolo comúnmente utilizado de M para la masa. Colocamos la unidad, ¿vale? En kilogramos. Ya tenemos entonces la incógnita y tenemos los datos que me da el problema. Ahora bien, ya hay que identificar, y eso sí hace parte de nuestro entendimiento de los temas, qué se puede utilizar. Aquí el problema ya me lo está dando. Me está diciendo directamente, me está recordando la segunda ley de Newton. Recordar que la fuerza es igual a la masa por su aceleración. Entonces recordamos las ecuaciones. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Recordando segunda ley de Newton y además recordando el concepto de despeje. Es un concepto que a veces de pronto se nos puede olvidar. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es la aceleración. Entonces la aceleración yo la necesito despejar. Si yo despejo la aceleración, como ya está siendo multiplicada por la masa, entonces paso esta masa que está multiplicando, la paso a dividir al otro lado. Me queda aceleración es fuerza sobre masa. Y yo verifico que tanto la fuerza como la masa son brindadas por el ejercicio. O sea que si yo despejo una cantidad que me están preguntando y me queda en términos de cantidades que el problema me brinda, ya con eso puedo solucionar el problema. Naturalmente, la fórmula que yo estoy utilizando tiene que ser una fórmula válida. La segunda ley de Newton es válida aquí y en cualquier lugar del universo, en condiciones normales, ¿vale? En condiciones aplicables por la física clásica. Pero ese es otro asunto. En todo caso, es una forma válida la que tenemos acá. La aceleración es igual a fuerza sobre masa después de nuestro despeje, y entonces ya lo que pasamos es a realizar un reemplazo. Son los 35 newtons y lo divido por los 4,25 kilogramos. Acá recordar algo. La unidad de newton corresponde a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y voy a escribir debajo, de nuevo, los 4,25 kilogramos. ¿Eso para qué? Eso para verificar que la ecuación tenga sentido, ¿vale? Que nuestro resultado tenga sentido. Y una de las primeras formas de verificar que algo tiene sentido es que las unidades concuerden. ¿Cómo así? Yo voy a obtener una aceleración y las unidades de la aceleración, también acá cambiar de color, las unidades de aceleración en el sistema internacional, esta es una forma de escribir unidades. ¿Cómo así unidades? ¿En qué yo mido las distancias? En metros, en el sistema internacional de unidades. Bueno, entonces, si yo estoy hablando de distancia, la respuesta me tiene que dar en metros. Pero si yo estoy hablando de temperaturas, entonces me tiene que dar la respuesta o en grados centígrados o en Kelvin, dependiendo del sistema de temperaturas que yo esté considerando. Las unidades de la aceleración, como ya vimos en el curso de mecánica, sí estoy escribiendo. ¿Ustedes están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, señor. ¿Sí? Ok, vale, gracias. Es que me dice John que no lo está viendo.
Henry dice que no, de pronto ya tiene que ver con su conexión, porque los compañeros me dicen que están viendo lo que estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo acá directamente en el PowerPoint. Los compañeros me dicen que sí están, entonces si quieren pueden intentar de pronto volver a ingresar. Yo creo que se pueden salir de la reunión y intenten ingresar de todas formas. Es bien extraño, porque deberían estar viendo en este momento lo que yo estoy escribiendo. ¿Vale? Por favor, inténtelo porque ya es algo que corresponde a su conexión. Es esencial y es algo que me está tocando a mí en este momento, retomar el Teams o aprender a manejar el Teams. Por ejemplo, yo utilizaba bastante el Google Meet en periodos pasados. Lo que pasa es que a partir de este año ya no se va a poder utilizar. Es una herramienta que tiene algunas características un poquito diferentes, entonces es bueno que nos adaptemos, pero también estoy viendo que tiene unas herramientas muy interesantes. Entonces, simplemente adaptarnos. También el Zoom se utilizaba, lo que pasa es que era más habitual utilizar el Meet. Ahora va a ser más habitual utilizar el Teams. Entonces es bien importante que nos adaptemos a esa nueva herramienta. Sí, Henry va a decir algo. Tiene activado el micrófono, lo voy a silenciar de momento, ¿vale? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces les estaba diciendo que una de las maneras de verificar que un resultado sea por lo menos válido, lo primero que uno verifica es que las unidades estén correctas en física y también en muchas áreas, cuando uno trabaje así con ecuaciones. Aquí entonces nuestro resultado nos debe dar que está correcto el desarrollo. Como estamos calculando una aceleración, nuestro resultado debe darnos en metros sobre segundo al cuadrado. Es por ello que yo expresé los newton en términos de esas unidades más básicas, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Esa es la equivalencia. En este caso, entonces, podemos hacer una cancelación, algo importante para repasar. Y si me permiten, me devuelvo acá un momentico, si quieren, el ejercicio anterior. Entonces, algo para repasar. Conversión de unidades. Repasar es que ustedes busquen videos o busquen ejercicios y si ustedes ya son capaces de hacer 3, 4 ejercicios solos de conversión de unidades, les da perfecto, bueno. Bien, ¿para qué? Para que al momento de ustedes encontrarse con los ejercicios de la primera unidad, ya ustedes no tengan que detenerse, sino que ustedes ya hayan repasado esos temas. Entonces, conversión de unidades fue lo que repasamos acá. Es algo que ustedes mismos deben apropiarse de ese conocimiento, que es algo básico y que es algo que les va a ser útil tanto en este curso como en muchos otros. Entonces, tenerlo en cuenta, por favor, en caso de que lo necesiten. Recordar. Aquí a la siguiente. Bueno, entonces aquí en este ejercicio, importante recordar que lo que estamos viendo hasta el momento, la segunda ley de Newton, pues de momento tenemos la fórmula. Pero en caso tal, ustedes pueden ir y repasar un poquito sobre la segunda ley de Newton. Y además, unidades del sistema internacional. ¿Vale? Simplemente lo que les estoy indicando acá son cuestiones que se pueden repasar rápidamente y que es conveniente que se tenga presente. Otra cosa que les iba, y por eso comencé a recordarles, despeje de ecuaciones es algo esencial y es algo que se utiliza en muchísimos cursos y es algo que a veces se puede olvidar. Despeje de ecuaciones. Para algunos de pronto puede ser obvio, para otros puede ser un poquito más complejo.
Entonces, si se tiene presente, no nos vamos a detener cuando estemos haciendo los ejercicios. Y otra, cancelación en fracciones. En fracciones. Cancelación así como la que vamos a hacer acá. Que podemos cancelar este kilogramo con este kilogramo. Perdón. ¿Y la respuesta en qué unidades nos queda? Bueno, la parte numérica, escribámosla acá de momento, explícitamente. Y la unidad me queda metros sobre segundo cuadrado, que si verificamos acá son unidades de aceleración. Entonces, por lo menos en cuanto a las unidades, estamos bien. Y la división, la parte numérica, me da 8.23 aproximadamente. 8,23. Y al final siempre hay que colocar las unidades en las que estamos trabajando. ¿Listo? El resto de ustedes sí puede ver lo que estoy escribiendo. Me informa John que aún no puede ver lo que estoy escribiendo. ¿Los demás sí pueden ver? Si quieren pueden habilitar el micrófono, pueden escribir allí en el chat, por favor. Estoy aquí Sí, visualizando sí, también el sí. chat. ¿Sí? Es una cuestión que debe tener que ver con su Teams, porque los demás me informan que sí lo están viendo. Sí, qué pena con ustedes. De pronto en estas primeras reuniones vamos a tener ese tipo de inconvenientes, pero es esencial que ustedes miren, no sé desde dónde se están conectando. De todas formas, la grabación, estamos grabando, la grabación va a quedar. La grabación va a quedar entonces para que la verifiquen en cuanto puedan estas partes en las que yo escriba. De momento, desafortunadamente, nos toca así la plataforma con la que contamos y estoy viendo que los compañeros sí están pudiendo ver. Entonces, debe tener que ver o con su conexión o con el dispositivo desde el que estén accediendo. Sí, es un problema, pero de todas formas, entonces por ello van a quedar las grabaciones. Vale, por favor, tengamos un poquito, por favor. Ustedes tienen es preferible, lo más recomendable es tener en Teams, tener la aplicación de escritorio. Es lo que más se recomienda, aunque se puede acceder también desde el explorador. Pero se recomienda bastante tener la aplicación de escritorio. De todas formas, va a quedar la grabación y yo en cuanto la tenga se las voy a compartir. Correcto, entonces continuemos. Las diapositivas yo creo que también se las puedo compartir. ¿Vale? Y las diapositivas se las podré compartir y para visualizar estas ecuaciones me parece que deben abrirlas en PowerPoint. Si no han cambiado las cosas para que ustedes puedan visualizar lo que yo rayé, con la tableta deben visualizarlas en PowerPoint y ahí les van a aparecer. ¿Vale? Si no se las comparto, por favor me lo recuerdan y con mucho gusto se las comparto. Bueno, la tarea 1. Entonces, estar pendientes que ya el lunes a partir de las 0 horas ustedes podrán acceder a su foro para realizar la tarea 1. Acceder a ese foro significa que ustedes ya van a poder acceder a las preguntas. En ese foro ustedes van a encontrar tanto la guía de actividades y rúbrica de evaluación como los ejercicios que van a encontrar en un archivo que llamamos anexo. ¿Vale? Van a ser 5 ejercicios. Igual vamos a realizar una webconferencia específicamente sobre la tarea 1, pero estoy aprovechando esta reunión para que ustedes ya se preparen, para que sepan lo que van a encontrar. Esta actividad, pues aquí en la guía de actividades y rúbrica de evaluación les van a aparecer el peso, o sea, el puntaje, fechas de inicio y de cierre, y de aquí para abajo una serie de instructivos, ¿vale? Que es importante que lo lean, además, cómo van a ser ustedes calificados. Sé que a todos les va a ir muy bien. ¿Cuáles van a ser los criterios que se van a tomar en cuenta para calificar cada uno de sus aprendizajes?
esencial esta primera semana, descargar estos archivos, leer los ejercicios y revisar las referencias para que cuando lleguemos a esa primera webconferencia sea mucho más útil. Les repito, son bastantes temas. No se les va a preguntar todo de todos los temas, pero sí son bastantes temas diversos. Fuerza eléctrica, campo eléctrico, circuitos eléctricos, son bastantes temitas. Entonces, revisar lo que se les va a consultar, que es lo que está en la bibliografía sugerida, que ustedes encuentran acá en esta carpeta. Si quieren estudiar ya sabiendo estos temitas, si quieren estudiar de otros medios, también lo pueden hacer naturalmente. Y ya en la webconferencia 1 ustedes ya podrán tener preguntas o ya podrán aprovechar muchísimo mejor. Y en los diferentes IPAs ustedes podrán aprovechar muchísimo mejor las reuniones. ¿Vale? Entonces tenerlo presente, ingresar al foro y la dinámica es la misma que en los otros cursos. En el foro ustedes van a interactuar con sus compañeros y con el tutor y en el foro ustedes podrán colocar sus avances y serán retroalimentados para ustedes saber ya cuando envíen el documento final. Aquí también aparecen en la guía de actividades y rúbrica de evaluación, aparecen los requerimientos de las tareas que debe tener una introducción, objetivos, conclusiones, bibliografía, el cuerpo del archivo, el cuerpo del documento de la tarea y una portada. Es algo muy estándar, pero ese documento final, lo más importante es la resolución de los ejercicios. Entonces, si ustedes compartieron a tiempo en el foro, fueron retroalimentados, ustedes saben que van a estar entregando algo que va a ser muy bien, la calificación va a ser muy buena, la respuesta va a ser muy buena, entonces por ello es muy, muy importante la interacción en el foro, tanto con el tutor como con sus compañeros. Además, en el foro también se les va a estar compartiendo información adicional. Entonces, además de la información inicial, ustedes van a encontrar luego de pronto videos, de pronto más archivos, otros recursos. Es importante entonces su constante acceso al foro. Además de esta tarea, pues tenemos otras dos tareas y la evaluación final. Es importante que se tenga en cuenta aproximadamente para cada tarea se va a tener un mes o un poquito menos de un mes, aproximadamente 4 semanas. Pero como les dije, son diferentes temas, son diversos temas. Entonces, por favor, para no dejarse coger la tarde, es importante hacer las lecturas, hacer las revisiones y asistir ya sea a las conferencias o CIPAs o si no a las grabaciones. Porque allí se van a estar resolviendo ejemplos que les van a servir, sé que les van a servir mucho para resolver esos ejercicios de las tareas. Entonces, están muy, muy, por favor, en sincronía con lo que se vaya haciendo en el curso. Y todo esto para prepararlos para resolver los ejercicios que vendrán al momento final, o sea, en la evaluación final. Y que ustedes al final consigan sus 500 puntos. Bueno, de nuevo, esto es lo que ustedes encontrarán en el entorno de aprendizaje, en el foro de la tarea 1. Ustedes encontrarán para su respectivo grupo, se encontrarán el mensaje con los dos archivos. Si cualquier cosa, de pronto ustedes ingresan al foro el lunes y no encuentran el mensaje de apertura, a veces pasa que no queda bien cargado, una caída de internet o no, por favor se comunican con su tutor, ¿vale? Si todos son mis estudiantes, se comunican por favor conmigo en caso de que no haya quedado bien abierto el foro. Importante, Profe, tengo una consultica, qué pena. ¿sí? Lo que pasa es que yo en la tarea apenas ingresé hasta el día de hoy, pero Sí. la realicé una sola vez y me fuimos así como regular, ¿cierto? Puedo nuevamente acceder para hacer la segunda, hacerlo nuevamente o ya no me permite. Tiene 2 intentos. Tiene un segundo intento, si solo lo Pero realiza. cuando yo terminé decía puede hacer otro intento o finalizar. Y me equivoqué y le dije finalizar. Aún puedo ingresar. Intente ingresar, si no, por favor me escribe porque tendría que habilitarle otro intento ya que cometió ese error allí, pero no, no importa. Entonces, intente ingresar. Si de pronto le dice que ya no está permitido, me escribe por favor y yo le habilito el intento. Le tengo que ingresar al sistema y habilitarle a usted un nuevo intento. Así hicimos con más compañeros que al principio tuvieron el inconveniente del problema con las ecuaciones
que pasó allí con ese cuestionario. Pero por favor me escribe Ah, vale, entonces, profe. Te agradezco. ¿vale? Claro. Bueno, Sí, bueno, señor. listo. Gracias también por participar, gracias por comentar, gracias por hacerme saber de sus inquietudes. Todo ello hace parte del proceso. Por favor, me escriben cualquier inquietud que tengan. Para eso estamos los tutores. Bien, recomendaciones importantes en el foro. Entonces, normas de etiqueta, presentarse. Es lo recomendable que ustedes se presenten ante el tutor y sus compañeros, para así todas las personas que están allí en el foro sepan quiénes son los que están allí interactuando. No tiene que ser algo muy largo, simplemente saludar, presentarse. Es algo simplemente un detalle, un pequeño detalle, pero esos son los detalles que enriquecen la interacción en los ambientes virtuales. Y presentar uno a uno el desarrollo de sus ejercicios, pero también es posible, bueno, aquí no, presentar más de uno. ¿Qué quiere decir? No es necesario que envíen un solo ejercicio por archivo de Word. Pueden trabajarlos porque hay estudiantes que les gusta enviar todos los archivos ya resueltos. La idea también es que no dejen pasar porque a veces uno se tarda todo el tiempo, se tarda tener en cuenta la fecha de cierre del foro. Entonces se tarda uno bastante y al final envía todos los ejercicios y de pronto si son menos de 3 días antes del cierre del foro, entonces ya no se va a poder calificar. Siempre es bueno tener en cuenta eso. Se van a recibir archivos en el foro para retroalimentación máximo 3 días antes de la fecha del cierre. Igual se los voy a estar recordando, pero es importante y es así en este y es así en todos los cursos. Entonces, si ustedes quieren desarrollar el ejercicio 1, lo pueden enviar al foro. Mientras el profesor les revisa, ustedes pueden ir desarrollando los demás ejercicios. ¿Vale? Son recomendaciones básicas, pero que a veces se olvida por las mismas dinámicas de los cursos, uno se olvida y no las tiene en cuenta. Entonces, tengan en cuenta esos pequeños detalles que les pueden servir. Bueno, otras consideraciones. Sean claros en los procedimientos, entonces traten de no extenderse mucho. Los ejercicios están diseñados para que no sean tan extensos. Si les preguntan por una fuerza, entonces llegar a la fuerza y brindar esa información. Eso también les sirve a ustedes, tanto es para este curso como para muchos aspectos, de ser claros lo que se les está pidiendo, a menos que se pida extenderse o presentar opiniones, también depende del contexto, pero en este caso se solicita muy amablemente que por favor sean claros. Algo esencial, utilizar el editor de ecuaciones de Word. Entonces, como ustedes van a enviar un archivo Word, utilizar el editor de ecuaciones. Pero aquí hay que tener en cuenta otra cosa. Ustedes desarrollan sus ejercicios en el editor de ecuaciones, correcto, pero ya para enviarlo, lo más recomendable es utilizar el PDF. Cada que ustedes le envíen un archivo que pueda ser editable, lo más recomendable es que ustedes lo pasen a PDF y lo envíen. ¿Por qué? Porque así la persona que lo recibe no va a tener problemas, no va a poder decir que no estaban lo que ustedes enviaron. Por ejemplo, si se utiliza editor de ecuaciones, muchas veces ocurre que la persona que revisa no tiene todos los códecs o no tiene todo lo necesario en su lector, aunque yo utilizo Word, pero ustedes pueden tener otro tutor que utiliza otros lectores de texto, otros editores de texto. Entonces, a veces el editor de ecuaciones de Word no funciona en otro tipo de programas. Entonces, ustedes se curan en salud simplemente exportando en PDF. A que le hicieron modificaciones, bueno, lo exportan de nuevo. Pero si lo van a enviar, envíenlo todo en PDF. Es lo recomendable. Así se diga que lo pueden enviar en Word. Pero eso es una recomendación que me ha servido a mí y le ha servido a muchos estudiantes, enviar todo en PDF ya la versión que ustedes colocan allí en plataforma. Simplemente esa recomendación. A utilizar el formato de entrega es los elementos solicitados, una portada, introducción, objetivos, conclusiones, bibliografía. No tiene que ser algo muy extenso, pero sí por lo menos que tengan lo que se está solicitando allí. Y naturalmente el desarrollo de las 5 preguntas. Las normas APA también. Este tipo de solicitudes son solicitudes para que ustedes se acostumbren a entregar documentos académicos de calidad. Entonces, para que ustedes durante el desarrollo de sus cursos, durante su proceso formativo, también se acostumbren a eso.
a trabajar de una forma ordenada. Entonces esas normas APA son unas normas muy utilizadas tanto para la construcción de los ejercicios, de los documentos, como para las referencias bibliográficas. ¿Vale? Pero ustedes sé que manejan los formaticos ya tienen simplemente utilizar esos formatos, están hasta las bibliografías, entonces es simplemente utilizar esos formatos que ustedes saben que están en las normas APA. En el ejercicio 5, como ustedes verán, deben realizar un video. También en la guía de actividades están las indicaciones para el video. Cómo deben realizar un video. Están todos los requerimientos para realizar. Es un video donde ustedes explican el desarrollo del ejercicio 5. ¿Vale? Explicar cómo realizaron los puntos del ejercicio 5. Allí están los tiempos que se solicitan. No tiene que ser un video extenso. Es simplemente un video en el cual ustedes demuestren que supieron cómo realizar el ejercicio 5. Y ese ejercicio 5 es un ejercicio, igual se va a hacer una web sobre la tarea 1, donde ustedes deben manejar un simulador. Es un simulador, pero son unos pasos sencillos de construir un circuito eléctrico muy básico. Entonces, si ustedes demuestran que supieron utilizar las herramientas del simulador y construir el circuito, ya el ejercicio 5 les va a quedar bien. Tener en cuenta justamente el proceso ya en cuanto al componente práctico. Deben inscribirse en los centros. Si no se pueden inscribir porque no aparece, es porque se va a habilitar a partir de la última semana, muy probablemente a partir de la última semana de marzo, la opción de ustedes inscribirse al componente práctico y recordar la importancia de las prácticas. El componente práctico. Entonces, vamos en este tiempo que nos queda, vamos a recordar algunos conceptos que les van a servir a ustedes para saber si todo lo tienen claro, perfecto, si no, qué cositas deben ir ustedes repasando, teniendo en cuenta, recordar sus apuntes o ir teniendo ya unos apuntes. Por ejemplo, yo les hablaba del sistema internacional. Resulta que hay una manera de definir las cantidades físicas. En el sistema internacional, entonces, la longitud la medimos en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos y la temperatura en Kelvin. En el otro sistema, llamado CGS, la longitud se mide en centímetros, la masa en gramos, el tiempo se sigue manejando en segundos y la temperatura en grados centígrados. También existen otras unidades que son las llamadas unidades o las otras magnitudes, perdón, derivadas, o sea que dependen de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, el volumen. Entonces yo el volumen no lo mido en metros, sino que lo mido en metros cúbicos, porque el volumen es una forma de cuantificar el espacio tridimensional. En el sistema internacional, metros cúbicos; en el sistema CGS, centímetros cúbicos. La velocidad, por ejemplo, la velocidad, miren que depende de metros y segundos. ¿Cuánto yo me desplazo en unidad de tiempo? Pero eso en el sistema internacional. En el CGS ya hablamos de centímetros sobre segundo. La fuerza, que es otra unidad que vimos en el curso de Física 1, en el curso de Física General, se mide en newton. Entonces los newton tiene esta unidad, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Son magnitudes derivadas, magnitudes que dependen de las magnitudes fundamentales. Y en el CGS tenemos la unidad que se llama DINA, y es gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Existen más sistemas de medidas también, como por ejemplo el que utilizan en Estados Unidos, donde miden las longitudes, por ejemplo, en yardas, millas. Son otros sistemas que utilizan en diferentes regiones, pero básicamente internacionalmente se utilizan este, y se reconoce también en algunas ocasiones este otro sistema de medidas. Las escalas de unidades, porque resulta que hay ciertas cantidades físicas que son muy pequeñitas u otras cantidades físicas que son muy grandes. Entonces, aquí lo que tenemos es una tabla. No es necesario sabérsela de memoria, esa tabla está en internet, esa tabla está en sus libros. Aquí solamente recordemos. Se utilizan los prefijos para hablar de ciertas cantidades. Se utilizan ciertos símbolos. Aquí escala corta es más o menos en el lenguaje natural, como nosotros hablamos, a veces como mencionamos ciertas cantidades. Entonces, partiendo acá en azul, el número 1. Entonces podemos ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una unidad, pero puedo tener 10 unidades.
Entonces el número 10 yo lo puedo escribir como 1 por 10 a la 1. Por eso aparece el 10 a la 1 acá. Ah, pero si ahora estamos hablando del número 100. Entonces yo ese 100 lo puedo escribir como 1 por 10, ya no a la 1, sino a la 2. Ah, pero que ya no estoy hablando del número 100, sino del número 1000. Entonces ese número 1000 lo puedo escribir como 1 por 10 a la 3. Esa es la llamada notación científica. Entonces esa notación científica también es bueno repasarla. Escribámosla acá en verde. Verde y escribámosla por acá. La notación científica. Una técnica para recordarla es, en esta situación, por ejemplo, como yo necesito que me quede el número acá, el 1 solamente, entonces tengo yo que visualizar qué tengo que hacer yo para que me quede de esta forma. Para que me quede solamente el 1 acá, yo tengo que correrme 3 campos hacia la izquierda. Por eso aparece el 3 aquí en el exponente. Aquí el 100. Para que me quedara solo el 1 acá, yo me tuve que correr 2 campos hacia la izquierda. Entonces por ello me quedó el 2 acá en el exponente. ¿Vale? Eso ya lo han trabajado ustedes muy probablemente con anterioridad, pero nunca está de más recordarlo. Ah, que si por ejemplo el 100.000. ¿Cómo lo escribo en notación científica? Entonces yo me tengo que correr, yo lo escribo así. 1, bueno, hagamos una modificación acá, perdón, 200.000. Entonces, acá el entero que me queda es el 2. Para que me quede solo el 2, me tengo que correr ¿cuántos campos? Hacia la izquierda me tengo que correr 5 campos. Entonces me queda 2 por 10 a la 5. Esa notación científica me permite escribir cantidades grandes de una forma más compacta. Se utiliza bastante en los libros, bastante en algunos videos, se utiliza bastante para hablar de ciertas cantidades que tienen muchos ceros. Entonces aquí yo sé, al ver este número, sé que después del 2 van a haber 5 ceros. Pero también pueden haber cantidades menores que el 1. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de esta cantidad 0,01, esa cantidad ahora es igual a 1 por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque yo me tuve que, para que quedara el 1 acá solo, me tuve que correr a la derecha, me tuve que correr 3 espacios. Ahora hacia la derecha. Y por eso me aparece el menos 3 acá arriba. ¿Vale? Así sucesivamente. Entonces, en tablitas como estas uno se encuentra cuáles son los prefijos. Esta cantidad, 200.000. Entonces, esa cantidad, bueno, aquí no está, la cantidad 1000. Entonces, en lenguaje natural hablamos de un millar. Esta cantidad, 0.001, 1 por 10 a la menos 3. Aquí hablamos de una milésima. Podemos decir una milésima, podemos decir 1 por 10 a la menos 3. Pero también podemos utilizar el prefijo. Entonces, 1 por 10 a la menos 3. Una milésima. Ahí estamos utilizando ya el prefijo. Ahora, si es una millonésima, podemos decir millonésimo o comúnmente hablamos de 1 por 10 a la menos 6. Hablamos de un micro. Entonces, si hablamos de 1 por 10 a la menos 6 metros, por ejemplo, hablamos de un micrómetro. Se utiliza la letra griega mu antes de la unidad para utilizar el prefijo de una forma más compacta. Entonces, un micrómetro es 1 por 10 a la menos 6 metros. ¿Vale? Recomendable tener a la mano, entonces, tablitas así. En caso, naturalmente, con el uso continuo uno se va aprendiendo los prefijos, uno se va aprendiendo las notaciones científicas más utilizadas,
Pero nunca está de más, por ejemplo, uno casi nunca utiliza estos prefijos, pero a veces los va a requerir. Por ejemplo, cuando hablamos ya de unidades de procesamiento cada vez más potentes, entonces uno, o de almacenamiento, uno ya no va a hablar de gigabytes, sino que va a hablar de terabytes, o va a hablar de petabytes o de exabytes, bueno, ya hablando de unidades de almacenamiento mucho más gigantescas. O uno ya no va a hablar de milímetros ni de micrómetros, sino de nanómetros, ya en lo que tiene que ver, por ejemplo, en los procesadores, cuando se guarda cada vez un número mayor de transistores. Hablar de nanómetros, o de picómetros, o de femtómetros, o de atómetros, bueno, ya depende de la magnitud de la cantidad física que se esté estudiando. Notación científica. Otro aspecto muy, muy recomendable para que vayan repasando en caso de que lo necesiten, por favor. ¿Vale? Vamos a utilizar unos minuticos en recordar algunos ejemplitos también semejantes a los de la pretarea. Entonces, si de pronto ustedes no recuerdan muy bien el concepto de derivada, algunas preguntas de la pretarea venían así. Me daban una función del tiempo. Como en física 1 se utilizaba muy comúnmente la posición en función del tiempo y hablábamos de una sola dimensión, entonces por ello se utilizaba la función posición, ¿vale? La cantidad de posición como función del tiempo. Un ejemplo, en la pretarea aparecían ejercicios de este tipo. 3t al cubo menos 5t cuadrado más 2t más 4. Bueno, hay dos preguntitas allí. Ahorita vamos a ver algo de vectores, pero algo muy rápido. La idea es que ustedes lo repasen y si algo en el próximo CIPAS vamos a repasar con más detalle lo de vectores. ¿Vale? Ahorita solamente la definición de vector la vamos a ver, componentes de un vector y un ejemplito de producto punto. No, asistencia no va a haber el día de hoy. El día de hoy no, en las próximas clases sí tendremos asistencia, las próximas reuniones. ¿Vale? Rápidamente. Derivada. Eso es una función polinómica. Lo que aquí tenemos es un polinomio. La variable elevada a unas potencias. Entonces aquí nos tenemos que ir a la fórmula si de pronto no la recordamos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La voy a escribir aquí como en un recuadrito. La fórmula de la derivada de una función polinómica, la fórmula básica de derivación. Entonces, esta c va a corresponder a una constante, o sea, si me aparece un número multiplicado por x elevado a la potencia n, esa derivada es igual a c veces n veces x a la n menos 1. ¿Vale? Baja el exponente y me queda el exponente arriba restado 1. Esa es la fórmula básica, es algo que puede ser muy básico para algunos, que para otros tienen que ejercitarlo un poquito más. Entonces aquí me preguntaban en este ejercicio. Hagámoslo con otro color. Me preguntaban calcular cuánto valía la derivada con respecto a esa variable, que en este caso sería el tiempo, a que era igual esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hacía en este ejercicio? La derivada con respecto al tiempo de esta función, como es una función que tiene sumas y restas, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, vamos a hacerlo acá paso por paso. Es la derivada con respecto al tiempo de este primer término. Listo. Me aparece acá el menos. Menos la derivada con respecto al tiempo. Cuando uno se acostumbra, uno ya hace todo esto de manera automática y no se pone a escribir tantos pasos. Lo que pasa es que el hacer esas simplificaciones, obviar los pasos,
es porque justamente estamos aplicando esta propiedad de las derivadas. Sino que uno se acostumbra, ustedes lo van a hacer si no lo han hecho ya, y ya obvian esto. Entonces me queda faltando estos otros dos términos, más la derivada con respecto al tiempo de 2 veces t, más la derivada con respecto al tiempo del número 4. Listo, creo que aquí me quedé sin espacio. Permítanme, acá borro. Qué pena con ustedes. Para que me quepa un paso adicional. Entonces voy a continuar acá. Más la derivada con respecto al tiempo de 2 veces t, más la derivada con respecto al tiempo del número 4. Ahora hay que utilizar la fórmula que está aquí en azul. Entonces, en la fórmula que está aquí en azul, podemos verificar, hay que identificar ¿qué? Hay que identificar la constante C, y hay que identificar el exponente. Entonces aquí se identifica que la constante vale 3 y el exponente vale 3 también. Aquí la constante vale 5 y el exponente vale 2. Entonces, este corresponde a C y este corresponde a N en este caso. Aquí este corresponde a C y este corresponde a N. ¿Cuál es C y cuál es N? Los de la fórmula. Entonces, por ello, ustedes pueden verificarlo. Esta primera derivada, mantengo la C, mantengo el 3, ¿cierto? Vamos con esta primera derivada. Por N, pero en este caso, N vale 3. De pronto aquí para que la identificación sea más, inclusive... Sí, para tener mayor claridad acá. Eso sí queda más preciso. ¿Listo? Entonces, t por n a la menos 1, pero como n vale 3, entonces queda a la 2. Menos, ahora vamos a hacer esta parte de acá. Entonces, 5 por 2 por t a la 1. Ahora vamos a hacer esta parte de acá. Más 2 por 1 por t a la 1 menos 1 a la 0. Más la derivada de una constante vale 0. Entonces, la respuesta a este ejercicio me queda 3 por 3, 9, t cuadrado, menos 5 por 2, 10, t, más 2 por 1, 2, por t a la 0, más 2. ¿Listo? Esta es la respuesta a esa derivada. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a de nuevo mirar. Hicimos uso de algo. Cualquier número elevado al exponente 0 es igual a 1. Hicimos uso de otra cosa. La derivada de una constante c es igual a 0. ¿Qué quiere decir? La derivada con respecto, por ejemplo, a x no tiene que ser necesariamente t, del número 3 igual a 0. O la derivada con respecto a t de 10 del número 10 es igual a 0, porque es una constante. De nuevo, la derivada con respecto al tiempo de 4 por t al cubo. ¿A qué es igual? Ah, bueno, entonces yo lo puedo ver también así. Saco la constante de la derivada
saco la constante de la derivada. Listo, de nuevo, todos estos son procesos automáticos que ustedes los van a ir retomando si no lo han hecho aún. Entonces, ¿qué pasó? El 4 lo mandé para el lado izquierdo de la operación de derivada. Y ahora me queda 4, la derivada con respecto al tiempo de t al cubo. ¿Cuánto me queda esa derivada? Entonces, 3 por t a la 3 menos 1, 2. Y ahora sí puedo multiplicar estos términos acá numéricos. 4 por 3, 12. 12 por t al cuadrado. Es muy fácil, solo que este proceso de la derivada simple, en el ejercicio anterior, lo hicimos, pero dividiendo, como teníamos una función con varios términos, entonces se realizó para cada uno de los términos. Y después se respetaron los signos, menos y el más. ¿Qué hace uno ahí? Uno divide un problema grande en problemas más pequeños. Y después de esas soluciones individuales, después las junta, las agrupa para resolver el problema macro. Esa estrategia en algo tan simple como una derivada polinómica, uno la está, y es una estrategia que uno puede escalar a otros ámbitos. Bien, entonces, derivación simple. Miremos otro ejemplito de otra cuestión. De nuevo, conversión de unidades. Vamos a pasar de 30 centímetros, vamos a pasarlo a metros. Bien, entonces, ¿cuál es el factor de conversión? Uno normalmente los conoce, pero si no, hay que buscarlos, ¿vale? Si no, los que vamos a utilizar son sencillos, pero si no, hay que buscarlos. Entonces, yo puedo decir que un metro equivale a 100 centímetros. Pero también yo puedo decir que 100 centímetros equivale a un metro. Estoy diciendo la verdad en ambos casos. Lo que pasa es que voy a utilizar uno de los factores u otro dependiendo de lo que yo necesite hacer. Yo necesito que se me desaparezcan los centímetros, yo necesito cancelarlos. Como aquí tengo los centímetros arriba, yo necesito la fórmula donde me aparecen los centímetros abajo. Entonces vamos a... Esta flechita significa entonces, si de pronto ustedes no lo habían visto, uno lo hace en los desarrollos para decir que lo que tiene acá implica lo que va a colocar a continuación. O en el curso de pensamiento lógico y matemático, ustedes saben que esa es la implicación. El antecedente implica el consecuente, algo que ustedes ya vieron previamente. Entonces yo necesito convertir 30 centímetros. Y necesito que se me desaparezcan los centímetros. Voy a utilizar el factor de conversión donde centímetros me aparecen en el denominador. ¿Para qué? Para que yo pueda realizar esta cancelación. Entonces me quedan 30 por 1. La respuesta me queda en metros sobre 100. 30 por 1, 30. Estamos haciendo paso por paso. Y 30 dividido 100, eso me da 0,3. Y la respuesta ya me quedó en metros. Entonces, después de que se tenga los factores de conversión, se puede hacer cualquier problema de conversión de unidades, ya sea que hablemos de metros, ya sea que hablemos de faradios, ya sea que hablemos de amperios, ya sea que hablemos de grados centígrados, de lo que estemos hablando, ¿vale? Y esa es la estrategia a utilizar. Entonces, como vamos a hablar de diferentes unidades en diferentes escalas, en diferentes órdenes de magnitud, entonces, por ello es bien relevante que ustedes lo tengan presente, por favor, lo de la conversión de unidades. Bueno, aquí que tenemos espacio, vamos a convertir el número 8 millones a notación científica. Inclusive, coloquémosle acá una unidad, digamos que estamos hablando de masa. 8 millones de kilogramos a notación científica.
¿Será 8 por 10 a la qué? Si quieren, ustedes pueden participar allí, por favor, en el chat. O pueden habilitar el micrófono. A las 6, muy bien, Carlos. Vale, a las 6, ¿por qué? Porque yo me tengo que mover a la derecha para que me quede solo el 8. Me tengo que mover 6 veces. Tengo que recorrer 6 espacios. Entonces, 8 por 10 a las 6. Y toca respetar la unidad de la que se esté hablando. Si fuese, en este caso, 85 millones, entonces yo lo podría escribir así como 85 por 10 a la 6. O también 8,5 por 10 a la 7. Depende del número de espacios que yo tenga que recorrer hacia la izquierda en este caso. Como para que me quedara 8,5, pues que yo tuviera que correr la coma. Para que me quedara 8,5 tuve que correrme 7 espacios, entonces por ello me queda 10 a la 7 y acá no olvidémonos de la unidad que son los kilogramos. ¿Vale? Es bien importante que todos ya tengan la aplicación del Google Meet, porque los tutores vamos a empezar a trabajar con esta plataforma bastante. Entonces, de entrada, estamos iniciando el periodo, es momento de acostumbrarnos a manejar la herramienta. ¿Vale? Listo, entonces, notación científica, esencial. Miren que son aspectos introductorios. Perdón, Microsoft Teams. Todavía tengo la confusión. Microsoft Teams. Ya no vamos a utilizar la plataforma de Google. Siempre ocurre esa confusión. Microsoft Teams. ¿Vale? Recuerden que se debe acceder con el correo institucional. Pero la mayoría me dicen que sí la pueden ver. Entonces no sé si puede ser porque no está manejando la aplicación de escritorio. Sí, es una pena que nos hayan quitado el Meet. Pero yo pienso que puede ser algo de costumbre. Ahora hay que ver, por ejemplo, esta parte de que no estén viendo la pantalla. Muchas veces, según una capacitación que nos brindaron desde Microsoft, es por la parte de Internet que no se puede ver la pantalla. Entonces se puede intentar reingresar a la reunión. Sí, todo es cuestión de acoplarse, como está diciendo Carlos. Esperemos. Es extraño. Por favor, de verificar, John Steven, a ver si usted ya tiene la aplicación de escritorio de Meet. Porque los demás sí están pudiendo ver lo que yo estoy escribiendo en pantalla. Sí, es desafortunado. Carlos sí la está viendo desde el celular. Puede ser por el internet. También tenemos que ver cómo queda la grabación. Esperemos que quede bien y que todos la puedan asistir en caso de que en este momento no puedan ver las ecuaciones. Ya casi vamos a terminar. Solamente un ejemplito más de otro aspecto también a tener en cuenta. Este no es un curso de cálculo integral, naturalmente, y por ello no es necesario recordar todos los aspectos de cálculo integral si no lo recuerdan, pero sí de pronto se van ustedes a encontrar en sus estudios con algunas integrales.
Normalmente son las integrales más básicas. Entonces, por ello vamos a hacer un ejemplo de una integral de una función polinómica, la primera fórmula de integración que uno se aprende. Para lo que se necesita del curso es simplemente saber las fórmulas y saber el concepto de integración. Entonces lo voy a colocar aquí en amarillo para que ustedes le den una repasada. Concepto de integral como una suma. Primer aspecto, vale, Carlos. Primer aspecto a recordar, concepto de integral como una suma. Y otro aspecto, por favor, a recordar es fórmulas básicas de integración. Vale, ya casi terminamos con este ejemplo. Ah, y falta la parte de vectores que va a ser muy rápido. Vamos a hacer este ejemplo. Fórmulas básicas de integración. Recordarlas, tenerlas a mano. Ustedes saben que de integrales uno tiene unas tablas, son unas formulitas. Entonces, la fórmula básica de integración para funciones polinómicas. Si k es una constante, entonces la integral de k por x a la n, perdón, acá borro esta línea, por dx es la constante por el x a la n más 1 sobre el n más 1, más una constante de integración cuando estamos haciendo integrales indefinidas. ¿Vale? Cuando estamos haciendo integrales indefinidas como la que tenemos acá, cuando no hay límites de integración, queda así una constante. Si hay límites de integración, hay que utilizar algo que les recomiendo que recuerden, si no, a medida que hagamos nuestras lecturas y que resolvamos nuestros IPAs, nuestros ejemplos, vamos a recordar también algunas cuestiones de integrales definidas. Esta es la fórmula. Entonces, si a mí me presentan una integral, por ejemplo, la siguiente integral, la integral de 3x a la 4 por dx. Vale, la estoy colocando aquí debajo para que hagamos directamente la identificación. Podemos identificar entonces k y identificar k e identificar n. K en este caso vale 3 y n en este caso vale 4. ¿Por qué lo identificamos? Porque vamos a reemplazar acá en la fórmula. Entonces, reemplazo k, 3 por x. ¿Cuánto vale n? N vale 4. 4 más 1. Sobre n vale 4, 4 más 1, más la constante. Entonces, simplemente reemplazar. Esa constante recuerden que uno la escribe así. ¿Por qué? Porque eso significa cualquier número posible. Cuando son integrales que no tienen límites de integración. Entonces, 3 por x, ahora sumo 4 más 1 me da 5 sobre 5, más la constante. Entonces, ustedes a su tiempo, por favor, recordar, sacar un tiempito. Si de pronto no tienen el tiempo para leer, entonces busquen un video, que hay videos de 5 minutos donde recuerdan estos conceptos. De pronto necesitan videos un poquito más largos o hacer una lectura más larga, pero todo ya está explicado para lo que van a ir necesitando. Estoy hablando en el caso de que, como puede suceder, que tengan poquito tiempo. Listo, recuerden que si yo derivo el resultado de la integral, voy a obtener el integrando, o sea, voy a obtener lo que está allí adelante del símbolo de la integral. Y además recordar el concepto de integral como una suma. ¿Por qué? Porque eso se utiliza en electromagnetismo. Se calcula una cantidad para una cantidad física muy pequeñita, se calcula algo para una cantidad física muy pequeñita y después se suma. Pero resulta que esa suma a veces se debe realizar como una integral. De ahí viene el por qué se utiliza la integral en el cálculo de algunas cantidades en el electromagnetismo. Rápidamente aquí tengo unas diapositivas con los conceptos básicos de vector. Perdón, aquí voy avanzando las diapositivas. Estas quedaron en blanco, sino que por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a verlas el día de hoy, pero recuerden que vamos a tener una charla específica para la unidad 1. Una charla y vamos a tener CIPAS. Concepto también importante. Las cantidades físicas
las tenemos principalmente dos tipos, escalares y vectoriales. Las escalares es las que yo puedo describir solamente por un número. Por ejemplo, una distancia. Entonces, una distancia, si yo hablo de 100 metros, entonces nada más estoy hablando de esa cantidad, ¿vale? Del número. O la temperatura, 3 grados centígrados. Entonces yo no necesito hablar de dirección en ese caso. Unidades de longitud, área, volumen, de tiempo, de energía, esas cantidades son las llamadas escalares. Mientras que si yo necesito especificar la dirección y el sentido de una cantidad, estoy hablando de una cantidad vectorial. Por ejemplo, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Dentro del curso de electromagnetismo se van a aprender cantidades que son escalares, como por ejemplo el potencial, o cantidades vectoriales, como por ejemplo la fuerza eléctrica o el campo magnético. De eso nos encontraremos. Entonces, importante también ir repasando el concepto de vector. Aquí tenemos unas cuantas diapositivas donde se representa de una forma muy sucinta lo introductorio a los vectores. Un vector se puede ver gráficamente como una flecha, que representa una cantidad que tiene una dirección. Aquí estaríamos representando un vector b. Comúnmente se utiliza la letra b para denotar la velocidad. Entonces, para yo hablar de la velocidad de un cuerpo, necesito saber cuánta velocidad tiene. Esa es la magnitud del vector, pero hacia dónde va esa velocidad, hacia dónde se va dirigiendo el carro, qué velocidad y hacia dónde tiene el carro. Necesito la dirección y necesito el sentido. Dirección es que él está inclinado y el sentido es que está inclinado hacia arriba, porque podríamos tenerla, ese vector lo podríamos tener en otro sentido. Por ejemplo, tenemos aquí dos vectores que tienen igual magnitud, igual dirección, porque la dirección es horizontal, pero el sentido es un sentido contrario. Uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Y allí ingresa la cuestión del signo en los vectores. Se elige una dirección privilegiada para que un vector tenga un signo positivo. Entonces, lo que convencionalmente se escoge es que cuando tenemos vectores horizontales, los que van hacia la derecha sean positivos y los que van a la izquierda sean negativos. Se pudo haber escogido al contrario, pero lo que se utiliza convencionalmente para que todas las personas en el mundo que están estudiando física entiendan cuando hablan de un vector negativo es saber que si él es horizontal, va hacia la izquierda, como lo tenemos acá. ¿Vale? Es simplemente una escogencia que se hace para todos hablar un mismo lenguaje. Un vector, si yo ya estoy en el plano cartesiano, yo lo puedo representar en términos de sus componentes. Así como yo hablo de las componentes cartesianas de un punto, componente X y componente Y, siendo componente X acá la A, la componente X y aquí la B, yo cualquier punto del espacio lo puedo representar en términos de sus dos componentes por algo que se llama un par ordenado. Lo escribo así. Y aquí sé que la componente X es A y la componente Y, la componente Y es B. Como resulta que un vector me sirve también para ubicar un punto en el espacio, entonces yo un vector lo puedo describir en términos de sus componentes X y Y. Aquí las componentes X y Y. O sea que aquí el vector, si yo digo, por ejemplo, que este es el vector R, entonces yo el vector R lo voy a escribir aquí a la izquierda, lo puedo escribir así, A, B. Este es un vector que tiene componente X, A y componente Y, B. Veamos otra manera de describir un vector en lo que se llama su representación polar. Todo esto se va a ir viendo a medida que ustedes realicen sus lecturas y se va a desarrollar con un poquito más de detalle en los IPAs. Resulta que yo a veces de un vector no tengo sus componentes explícitamente, o sea, no sé cuál es su componente X, miren que aquí no aparecen, ni la componente Y. No las conozco explícitamente. ¿Vale? Lo voy a borrar. Pero sí puedo conocer
el ángulo de inclinación con respecto a un eje, en este caso al eje X, miren el ángulo acá, recuerden que el ángulo es la abertura que hay entre este vector azul y el eje X. Puedo conocer el ángulo y puedo conocer la magnitud del vector, el tamaño del vector. Así que si yo conozco esas dos informaciones, ángulo teta aquí negro y la magnitud roja, yo puedo representar naturalmente ese vector como dos componentes, pero yo no conozco en este momento cuánto es b sub x y b sub y. ¿Vale? Recuerden que esto es otra notación que se utiliza para denotar las componentes. B sub x es la componente x, b sub y es la componente y. Ah, bueno, yo puedo cada una de estas componentes calcularlas en términos de la magnitud roja y el ángulo a través de las funciones trigonométricas. Entonces la componente x siempre está relacionada con el coseno en esta configuración y la componente y está relacionada con el seno. ¿Vale? Todo ello viene de la definición en un triángulo rectángulo, porque miren que en la descomposición, tanto en la diapositiva anterior como en esta, tenemos un triángulo rectángulo. Y recuerden que las funciones trigonométricas se definen también en términos de los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y tenemos entonces componentes x y y. ¿Vale? Todas esas son formulitas que se van a ir utilizando. Es importante que las veamos hoy y que ustedes las vayan recordando en caso de que no la tengan tan presente. Y una última cuestión, ya con esto terminamos. El producto punto entre dos vectores que les aparecía en la pretarea. Entonces vamos a suponer dos vectores, un vector u. Se utiliza mucho la notación para los vectores, ustedes ya lo habrán visto, una flechita encima de la cantidad. Vamos a representar el u, un vector en el plano que tiene dos componentes, x y y, y el otro vector, el vector v, un vector que tiene componente 5 y componente y6. ¿Listo? Entonces, el producto punto, que es una manera que tenemos de multiplicar vectores, es un análogo a la multiplicación de vectores. Se representa así. Y la fórmula es que yo tengo que multiplicar las componentes correspondientes. Entonces, en este caso, multiplico las componentes x. 3 por 5. Sumo ahora la multiplicación de las componentes y. 4 por 6. ¿Listo? Y aquí hay que tener en cuenta que las operaciones aritméticas tienen un orden. Aquí vamos a hacer primero las multiplicaciones y después las sumas y las restas. O también nos ayuda que las tenemos entre paréntesis. Entonces, hacemos lo que está entre paréntesis. 3 por 5, 15. Más 4 por 6, 24. El manejo de los paréntesis es esencial cuando se trabaja de manera algebraica, porque eso le ayuda a uno a tener un orden y a no perderse. Tanto manejo de paréntesis como respetar la ley de los signos. Es algo que a veces los estudiantes tienen un poquito de dificultades, que no lo recuerdan o no lo continúan manejando, y es algo esencial porque a veces uno puede perder un punto, un ejercicio solamente por un signo. Cambia todo. 3 por 5, 15, 4 por 6, 24, lo hicimos aparte y ahora lo sumamos. 24 más 15 me da 39. Ese es el producto punto entre dos vectores. Y nos vamos a encontrar en el electromagnetismo tanto con este tipo de multiplicación entre vectores como otro tipo de multiplicación que se llama el producto cruz. No sé si ustedes ya lo vieron. Ese se ve en álgebra lineal también y se ve bastante aquí cuando veamos campo magnético, que será en la segunda tarea, se va a utilizar bastante el producto cruz. ¿Vale? Y ya con esto vamos terminando. Ya van a ser las 12. ¿Tienen alguna duda o inquietud?
Esa es la idea. Es posible que durante el uso de GeoGebra, pero pensaría yo que en los CIPAS. No, no creo que en las tareas como tal. Es una herramienta muy, muy, muy importante. Es una herramienta que ustedes la deben tener porque es una herramienta, por ejemplo, que cuando yo estudié nunca la tuve y una herramienta que le permite a uno visualizar funciones de una forma tan fácil, tan intuitiva, tan rápida, es una herramienta esencial. Es posible que se utilice la herramienta como tal en el desarrollo de los CIPAS. ¿Más dudas? ¿Hay más dudas? Entonces en este momento voy a detener la grabación.